tenemos un video informativo acerca de una de las opciones que tienes para venir a Alemania. El voluntariado. Así es, le vamos a explicar qué es, en qué consiste, cómo puedes aplicar, ¿Qué tipos de voluntariado hay? ¿Cuánto duran? ¿Qué beneficios. Ujú. Así que quédense con nosotros para saber todo más a detalle. Pero primero vamos por un tintico. Y un guayoyo. Pim, 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 pim. Tal vez ustedes han visto en algún lugar o han tenido la experiencia de algún conocido que haya hecho un voluntariado en el extranjero. Pero en Alemania tenemos específicamente un departamento, una sección que se especializa en los voluntariados en el país. Están totalmente estructurados, no es como que, yo voy y ayudo y luego me devuelvo, no. Así es, entonces nosotros queremos explicarles desde el principio qué es un voluntariado o un Freiwilligen Soziales Jahr. Eso se traduce un año social de voluntariado. FSJ para resumir. Exacto, eso es un programa que, como se dice, es por un año donde tú haces un trabajo social en algún proyecto, así sea un ancianato, un jardín de niños, hospital, en fin, en cualquier área que necesiten ayuda o apoyo. Estos pueden ser en un ámbito cultural, social, ecológico, tecnológico. Es aplicado en muchas áreas. ¿Cuánto dura un voluntariado? Pues el nombre dice un año, Sí. pero en realidad puede durar entre 6 y 18 meses, dependiendo del tipo de voluntariado. Ahorita les explicamos un poquito más de eso. ¿Cuándo comienza o cuáles son las fechas de inicio de un voluntariado? Bueno, en Alemania todo se rige por el semestre de invierno y el semestre de verano, pero los voluntariados comienzan en el mes de septiembre, quiere decir en el semestre de invierno. Claro, todo esto depende, todo esto varía acerca de la empresa o la organización a donde tú vayas a prestar ese servicio. ¿Cuándo tengo que aplicar o cuáles son las fechas de pronto donde uno debería empezar a enviar las aplicaciones? Si piensas empezar, por ejemplo, en septiembre, lo ideal sería aplicar a principio de año. Igual uno tiene que ver dependiendo de la vacante que haya disponible, las fechas de aplicación. Siempre hay alguna parte en donde te indican en qué fecha tienes que aplicar. Pero en cuanto al voluntariado es un poco más flexible, digamos que hay proyectos de voluntariado que no siempre empiezan en septiembre, sino que empiezan en otros momentos del año. Entonces realmente no es que haya una fecha fija o un momento exacto en el que tú tengas que aplicar. Exacto, solamente lo recomendable es que te fijes en la organización, en la página web, en la información que tengan. Ahí siempre estará estructurado a partir de cuándo puedes aplicar para el siguiente. ¿Cuánto es el tiempo que tienes que trabajar durante tu voluntariado? Bueno, como es un trabajo social, pero sigue siendo un trabajo, debes cumplir unas 40 horas semanales. Esto quiere decir que al mes tienes que tener 160 más o menos, 180 cuando el mes dura 5 semanas. Así es. Y esto varía en tus horarios, puede ser diurno, tarde, nocturno, o sea, todo depende de lo que... Sí, el caso de los nocturnos es bajo acuerdo. En realidad los voluntarios no deben hacer trabajos nocturnos, pero si uno habla con digamos, con el encargado del proyecto, puede haber ahí algún... Exacto. Puedes tener horarios rotativos, horarios fijos, todo depende de lo que necesite la persona que te está dando el trabajo. Igual pueden haber proyectos donde no se trabaje en 40 horas, pero lo normal es cumplirlo. Que se cumplan eso, especialmente si uno es extranjero. Porque acá en Alemania tú tienes que comprobar que estás haciendo algo productivo. Entonces, normalmente los extranjeros aplican a proyectos de 40 horas. Existe la posibilidad de que haya proyectos con 20 horas. 20 horas es lo mínimo 20 horas a la semana, es lo mínimo que tú tienes que hacer. O sea, en algunos proyectos es lo mínimo que exigen y 40 horas es lo máximo que se exige. Sí, pero si eres extranjero lo más recomendable es que sea tiempo completo. ¿Cómo está estructurado un voluntariado? Bueno, los voluntariados están estructurados en una parte práctica, que es el servicio, el trabajo que tú estás realizando, y una parte de formación, que le llaman seminarios.
Entonces, en la parte práctica siempre hay una persona que está como a cargo de los voluntarios y pues él va a estar siempre encargado de ver cómo estás, de qué estás haciendo, de si estás haciendo bien el trabajo, de si pues si hay algo que puedas mejorar, alguna cosa así. Exacto. Y si tienes algún problema, también Es con esa persona que persona tienes de que contacto. solucionarlo. Ujú. Y los seminarios son son unos espacios donde los voluntarios pueden interactuar con otros voluntarios de otros proyectos, hacer intercambio cultural en el caso de que haya no solamente voluntarios alemanes sino extranjeros. Exacto. Y también hay espacios donde se puede hablar del choque cultural, de experiencias. Los seminarios son espacios para convivir con otros voluntarios y tener experiencias y compartir experiencias. Exacto, y aquí cabe destacar que puede que esos seminarios sean en otro lugar, en otro estado, te toque viajar, y todo eso va a estar cubierto por la entidad que te esté dando el trabajo en ese momento. Llegó Rumba. Continuamos. ¿Qué requisitos necesitamos para hacer un voluntariado? Necesitamos, como siempre, para una aplicación, un currículum vitae, una carta motivacional explicando cuáles son tus intenciones, por qué quieres aspirar a hacer un voluntariado y qué expectativas tienes, muy claramente. Claro, como el voluntariado normalmente dura entre 6 a 18 meses en promedio, máximo hasta 2 años, necesitan las personas que no son de la Unión Europea una visa, que es una visa de voluntariado. Ajá. Y esa, pues en realidad tocaría revisar los requisitos que tiene cada uno de los países para ver qué se necesita. Lo único que tienes que hacer para saber qué necesitas, qué requisitos, cómo pedir esa visa, es buscar en tu país la embajada o el consulado de tu país, o sea, de Alemania en tu país. Ahí obviamente te van a salir explícitamente todos los requisitos, el proceso y listo. Sí. Otra cosa que necesitas es haber terminado la escuela secundaria o el bachillerato, como le decimos. Ajá. Y dependiendo de si tienes más de 27 años, puedes aplicar a un Freiwillige Soziales Jahr. Así Ajá. es. O a un Bundesfreiwilligendienst. Aquí les vamos a explicar cuáles son las diferencias de estos dos voluntariados, los más conocidos en Alemania. Está el de los 17 hasta 27 años, que es el FSJ. Y a partir de los 27 años en adelante, el Bundesfreiwilligendienst. Exactamente. Ajá. Estos son los dos voluntariados más conocidos y con mayor aplicación en Alemania. Hay otra diferencia importante entre el FSJ y el BFD, y es que el FSJ solo se puede hacer una vez en la vida. Y el BFD se puede hacer cada 5 años. Se puede repetir cada 5 años. Así es. Y claro está que cuando uno hace la solicitud de visa del FSJ o el BFD, tú tienes ya que haber encontrado una vacante. Claro. Eso, claro, porque necesitas tener tu contrato. Necesitas un contrato, exacto. Ellos te van a dar, es un contrato laboral, solo que como voluntario. Así es. ¿Qué beneficios obtienes al hacer un voluntariado? Bueno, primero, recibes un certificado por tu compromiso social. Es muy bonito decir, tengo un certificado en Alemania que hice una labor de ta. Eso es lo primero que vas a obtener de forma simbólica. Pero eso es lo que obtienes al final. O sea, exacto, al después de haber hecho, no cuando llegas. Tú tienes que ser muy cuidadoso en buscar qué beneficios son exactamente. En algunos proyectos no necesariamente te dan ni dinero, ni apartamento, ni alimentación. Hay que ser muy claros que en algunos proyectos que son muy pequeños, ellos simplemente piden la colaboración de la gente, pero nosotros como extranjeros, a nosotros nos interesan los voluntariados que nos van a dar el soporte y el sustento para quedarnos en Alemania durante la duración del voluntariado. ¿Obtengo algún tipo de beneficio, algún tipo de salario? ¿De remuneración? Algo. Pues sí y no. Depende. Todo depende. En Alemania todo depende de lo que esté en tu contrato o en qué acuerdo en tu entrevista hayas llegado. Aquí explicamos que sí, puedes tener algún tipo de beneficio económico, puedes tenerlo, pero muchas veces, o en digamos una mayoría, puedes que venga incluido el hospedaje, la alimentación,
y alguna remuneración mensual que se llama Taschengeld, que es, digamos, poca, es algo simbólico, es poquito lo que te pueden dar. Puede ser alrededor de 150. En adelante. En adelante. Si ellos te quieren dar más, pues te pueden dar Así más. es, pero mínimo 150 euros al mes. Máximo 420, creo, si no estoy Algo mal. así. Pueden ofrecerte capacitación, cursos de primeros auxilios. Digamos que hay proyectos que son muy pequeños y no te pueden dar remuneración económica. Exacto, ni vivienda ni alimento. Tal vez te tienes que cubrir por dan tu alguno cuenta. de ellos, exacto. O alguna forma de que tú los obtengas. Entonces, eso es muy importante. Si ustedes quieren aplicar algún voluntariado en Alemania, tienen que estar totalmente conscientes de qué cubre el proyecto, porque hay proyectos en los que ustedes deben cubrir con su propio dinero. Exactamente. Entonces, hablemos de los que sí te pueden cubrir cosas. Así es. En esos que te puedes cubrir cosas, repetimos, está tu alimentación, tal vez transporte, tal vez todo lo de los seminarios. Todos los proyectos de voluntariado cubren el seguro médico. Eso sí, es que es sumamente importante para estar en Alemania. Y entonces, la recomendación de nosotros es, si ustedes no tienen los medios económicos para cubrir su sustento, busquen aquellos proyectos que cubren alimentación, vivienda, seguro médico y que tal vez les dé algún otro tipo de apoyo como el Taschengeld. Así es. E incluso en estos beneficios nosotros le vamos a dejar en la cajita de descripción el link donde van a tener una página que les muestra todos los beneficios que ustedes pueden tener en Alemania como voluntarios. Sí, sí, porque cuando tú eres voluntario recibes una tarjeta de voluntariado. Entonces, en esta página web que mencionó Tiffany, ustedes buscan la ubicación de donde ustedes van a hacer el voluntariado y ahí les van a decir de pronto qué hay de descuento, qué cosas reciben gratis los voluntarios. Sí. Dependiendo del estado hay ciertos beneficios. Así es, entre estos beneficios están tal vez descuentos para museos, lugares turísticos, o centros recreativos. Exactamente. Cine. Entonces, aprovechenlo. Sí, hay otra cosa muy, muy, muy importante que mencionar cuando eres voluntario, y es que para algunos procesos administrativos tú recibes la mitad tú recibes un descuento del 50%. Así es. Por ejemplo, si quieren hacer alguna copia certificada, poner algún sello en el Rathaus, en la alcaldía, que ustedes necesiten para algún trámite, ustedes presentan esa tarjeta que dice Ruth y les puede salir gratis. O un descuento de hasta el 50%. Muy poco, exactamente. Y también tienen que estar pendientes porque si la idea de ustedes es hacer otra cosa después del voluntariado, como un Ausbildung, del que ya tenemos un video ahí arribita, pueden hacer la homologación completamente gratis. Así es. Y si ya ustedes quieren hacer otro tipo de homologaciones, porque hay otro tipo de homologaciones, luego les hablaremos en otro video de eso, pueden obtener subvenciones del Estado de hasta 600 euros. Eso quiere decir que ustedes hacen el proceso y luego van rellenando algún tipo de planilla, hacen la solicitud y ese dinero muy demorada. Tiene que tener paciencia, pero es posible que se lo reembolsen. Este tipo de descuentos es muy importante que ustedes los conozcan. Dependiendo también del estado puede que haya otros beneficios, pero es muy importante de pronto que se averigüen bien, busquen bien, porque hay muchas cosas que pueden... Sí, se pueden ahorrar muchas cosas, pueden tener más ganancias, más soluciones, más ayuda, entonces. Sí, sobre todo porque si ustedes reciben algún tipo de dinero por el voluntariado, no es mucho. O sea, puede ser entre 75 euros, si no estoy mal, hasta 420 euros en efectivo. Y pues si reciben eso, qué bien. Y si no, muy bien. Porque es como el dinero de un mini job, más o menos. Así, casi. Pero normalmente no es así, normalmente ese no es el dinero que se recibe. Exacto, no vengan con la mentalidad
de que van a tener un sueldo de maravilla, van a poder hacer 1000 cosas, porque No. realmente es poco lo que pueden Exacto. ganar. En algunos, como ya dijimos, en algunos proyectos solamente les dan el bununk, la habitación para que ustedes vivan. Sí, o comida. O la comida, Exacto. o les dan el dinero para la comida, Exacto. y el resto ustedes tienen que solventarlo por su cuenta. Entonces, si les dan algún dinero, tengan en cuenta que no es mucho. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que como nosotros venimos de Latinoamérica o de otros países que no son de la Unión Europea, hay que comprar tiquetes, hay que dejar el dinero para las visas, que no son económicas. Si hay que hacer renovación de visas, hay que pagar la renovación de las Así es. visas, y eso puede costar. Exacto. Por ejemplo, uno de los gastos que tienes que tener en cuenta al llegar a Alemania es que, ok, tú vienes a Alemania desde tu país con una visa que ya Pero es pagaste. transitoria y dura 3 meses. En Así promedio. es, cuando tú llegas a Alemania, que haces tu Anmeldung, que es tu empadronamiento en el lugar donde tú vives, tienes que hacer la renovación de esa visa. Ajá. Y eso tiene un costo más o menos como de 100 euros. Que esos 100 euros tienen que salir de tu bolsillo. Ujú. Entonces, Eso no te lo va a pagar tu empleador. Así es. Puede que sí, pero normalmente No no te lo lo hacen. garantizamos, No lo así hacen. que ten por lo menos ese gasto pendiente al Ujú. momento de llegar a Alemania. Y si por alguna razón toca hacer alguna renovación sobre ese documento, son otros 90 o 100 euros adicionales. Así es. Entonces tengan en cuenta de que no necesariamente les alcanza ese, o sea, que el dinero tal vez no sea suficiente. Entonces, y esa es otra cosa. Si ustedes vienen como voluntarios acá a Alemania, ustedes no pueden trabajar. Muy No pueden trabajar, importante. eso es muy importante. No puedes trabajar, no puedes, o sea, le tomamos un ejemplo. O sea, ustedes trabajan tiempo completo como voluntarios, pero no Exactamente. reciben un permiso de trabajo. No es que, ok, bueno, tengo 8 horas diarias y el fin de semana ¿Me voy puedo a hacer un mini job? pequeño trabajo o voy a hacer una reparación en algo. No puedes. Si te agarra la policía, si te denuncia una persona, Se puede poner. puedes tener un grave problema e incluso ser deportado. Exacto. Entonces, el voluntariado, a pesar de que es un trabajo, no recibes un permiso de trabajo. Solamente recibes una visa de voluntariado. Es decir, que solo puedes hacer lo que está dentro de los límites del voluntariado. Así sea un trabajo. Ujú. Es muy curioso porque trabajas, pero no tienes permiso de trabajo. Así es. Entonces no puedes pensar como que, no, yo hago mis horas, cumplo mis horas y luego en la noche voy a ir a un bar y trabajo de mesero o alguna cosa así. No, nada de esto. no se puede. Uh-huh. Y si en algún momento te llegan a dar algún trabajo en estas condiciones, corres mucho peligro tú más esa persona. Más la persona que te dé el trabajo. Así que muy pendiente y no hagan ese tipo de cosas porque un problema legal... Esa es una cosa muy importante. Tú cuando recibes una visa, tienes permitido lo que la visa te deje. Así es. O sea, la visa tiene ciertas limitaciones. Y esa es una de las limitaciones como voluntario, que tú no puedes trabajar haciendo otra cosa. Uh-huh. Cuando tú haces un año de voluntariado, claro está, eso es un trabajo, entonces tú tienes derecho a unas vacaciones. Uh-huh. Normalmente, ¿cuántos días son? 26 días al año. Uh-huh. Hábiles, más los fines de semana. Así es. Así que vas a poder hacer algún plan de viaje, si haces algún tipo de ahorro, vas a poder disfrutar del lugar o del estado donde estés con tus 26 días de vacaciones. Tienen que tener en cuenta que a los alemanes les encanta planear todo con anticipación. Sí. Entonces, si ustedes vienen acá, desde ya estén pensando, o sea, desde antes de llegar a Alemania, piensen en qué fecha quisieran ustedes pedir las vacaciones. Así es, porque lo más probable es que al iniciar el trabajo te den una planilla donde tú vas a tener que escribir, bueno, quiero desde marzo, estos días, abril, taca. Siempre tienes que tener tu plan anticipado. Sí, y la otra cosa es que si tú no lo haces, ellos lo harán por ti. Y te van a dar las fechas que ellos les sobren. A su disposición. Entonces, eso me pasó en una ocasión que yo tenía como 2 o 3 días de vacaciones que no había usado y me colocaron un día de vacaciones un miércoles, ahí en la mitad de la semana, en lugar de un día libre, tome su vacación ahí. La cosa es esa, que ellos te lo dan con tiempo, si tú no cumples, si ya no pides, ellos entienden o sobreentienden de que tú estás... A ti te da igual. Igual. Entonces, pendiente. Eso es algo que hay que planear con anticipación. Pero vivo en Latinoamérica y tengo un hijo, tengo una familia. Cuentas que pagar. Cuentas, no puedo. ¿Es imposible que yo haga un voluntariado? Pues eso no es del todo cierto. Si tú tienes un hijo en tu país
tienes una familia y tú tienes el deseo de hacer un voluntariado en Alemania, es posible que esa organización, esa empresa que te está dando a ti ese trabajo social, te dé una remuneración por Sí, como tu un familia. apoyo, como un apoyo familiar. Un apoyo económico, Ajá. exacto. Pero siempre cuando uno aplica a los proyectos tiene que dejar eso muy en claro, que tú tienes hijos y debes preguntar si es posible que tú puedas traer a tu hijo a Alemania durante tu proyecto. Así es. Ya es decisión de cada entidad, de cada organización, empresa, si pueden y desean ayudarte con el tema de manutención, porque es obvio que pues con 150 euros mensuales Muy tal vez difícil. no alcance, tal vez no alcance. Así es. Porque uno piensa, y esa es otra cosa, uno piensa que eso es mucho dinero en Latinoamérica, Pero el estilo pero de vida, el estilo de vida... la aquí situación no. económica en Alemania es muy poco, para decirlo. Sí, la verdad Al es mes que es muy poco al estilo de vida en Alemania. uno puede ahí hacer algo, pues tirar esos centavitos. Pero, Ruth, ¿qué pasa si llego a Alemania y quedo en embarazo? Lo más probable que pase es que se cancele tu contrato y te Y devuelvan. para tu país. Porque en algunos proyectos eso es una razón de fuerza mayor para la cancelación de tu contrato. ¿Hay alguna opción para alargar mi estancia en Alemania después del voluntariado? Sí. ¿Cuáles son? Normalmente la opción más común es el Ausbildung. Cuando en algunos proyectos, como por ejemplo en ancianatos, en hospitales, en el sector médico, muchos proyectos de FSJ están vinculados después a un Ausbildung. Eso quiere decir que si tú haces tu año de voluntariado en este lugar, automáticamente puedes optar para aplicar a un Ausbildung en ese mismo lugar, si tienen las vacantes disponibles, claro está. Entonces es muy importante que tú hables con tu empleador, con tu jefe y le preguntes si tienen Ausbildung disponibles, plazas disponibles de Ausbildung y decirle que tú tienes la intención de después del voluntariado hacer un Ausbildung. Claro, hay que decir que todo depende de tu desempeño en el área. También el nivel de idioma que hayas obtenido en el transcurso de tu voluntariado. Y pues de todos los requisitos o las características que estén buscando para ese puesto. Claro está, tú puedes aplicar otro Ausbildung no necesariamente en esa área. Así es. Pero es una manera muy directa de continuar con la empresa, si es que te gusta esa empresa o esa institución, y seguir formándote. Ya si por ejemplo tú encuentras un trabajo, hay otras medidas, en algunas ocasiones toca regresar directamente a tu país de origen y hacer todos los trámites allá, en algunos casos no, eso depende mucho del estado, de si la oficina de extranjería lo permite, de si consigues el puesto de trabajo y el jefe está interesado en que tú te quedes. Sí. Otra opción también es estudiar. Eso también, si tú quieres, dices, terminé mi voluntariado, me gusta Alemania, he decidido, quiero continuar en Alemania, puede que tengas el chance o la opción de hacer, un Ausbildung o también un Dualstudium o ir a la universidad. Claro, todo es posible. Pero, ¿qué pasa? Todo depende del tratado que tenga tu país con Alemania. Si tu país es un país que tiene pocas restricciones y puedas hacer la visa directamente desde aquí, muy bien. Si no, te va a tocar igual que los Bildung o igual que el trabajo, ir a tu país con tu cupo, con tu contrato y regresar a Alemania. En realidad, ¿de qué depende de que tu estancia en Alemania se pueda alargar o no? En realidad lo que a Alemania le interesa es que si tú deseas quedarte en este país, tú tienes que demostrar que tú puedes mantenerte, tener el sustento y tener hogar. Normalmente siempre te piden una vivienda, un seguro médico y una manutención. Ellos tienen unos límites, digamos unos montos mínimos que tú tienes que tener mensualmente y pues muchos de ellos se solucionan con un contrato de trabajo, con un contrato de Ausbildung que te dan esas garantías. Pero si tú, por ejemplo, te quieres quedar a estudiar y no es un dual studium que también te da esas garantías, tú tienes que tener tu propia manutención. Así es. Bien, si tú te quieres quedar en Alemania y no tienes el contrato de trabajo y como dice Ruth, necesitas ese dinero que garantice tu estadía en Alemania y no tienes esa cuenta cerrada, pues digamos que hay otras opciones. Está el Verpflichtungserklärung,
que es una carta que te la da una tercera persona Amigo, diciendo, familiar. exacto, diciendo que se puede hacer cargo de ti en tu estancia en Alemania, cubrir todos tus gastos, tus seguros, todo. Si esa persona se puede hacer cargo de ti con esta carta, el gobierno alemán te va a dar un lapso para que tú puedas permanecer en el país mientras buscas un cupo de estudio o un contrato de trabajo. Ahí lo importante es que ustedes garanticen al Estado alemán de que ustedes pueden quedarse sin apoyo del Estado y que pueden mantenerse por su propia cuenta. Eso es muy importante. También podemos decir que al terminar tu visa, digamos que estás en el proceso de inscripción de Bewerbungs, de aplicaciones, y todavía no tienes la respuesta, el gobierno alemán no te va a dar una carta de salida al día siguiente que se terminó tu voluntariado. No, tú vas a tener, exacto, vas a tener ese tiempo de gracia para poder continuar buscando tu cupo. Que esto es un aproximado de 3 meses. Máximo, sí, depende, no sé si de pronto en todos los estados es igual. Sí, pero es un aproximado que te podemos dar. Eso. Puedes tener esos, digamos, 3 meses para seguir buscando tu solicitud, o esperar respuestas, tus formas, esperar respuestas, hacer más entrevistas y todo lo demás. Lo importante es que tú demuestres al gobierno que durante esos 3 meses tú tienes cómo mantenerte. Así es. Eso es lo más importante. Porque si no, si lamentablemente... Y tienes seguro médico. Eso es muy exacto, el seguro médico y el dinero. Esos son esenciales. Y obviamente una vivienda. Si no, pues sí, lamentablemente te tocaría regresarte a tu país. ¿Dónde y cómo encontrar un voluntariado en Alemania? Existen páginas oficiales, buscadores oficiales del Estado que te permiten de una manera sencilla mostrar en qué plazas hay, qué vacantes, en qué áreas, cuándo empiezan. Los enlaces se los dejamos en la descripción para que ustedes busquen directamente en las Agentur für Arbeit, que son las agencias de trabajo estatales. También pueden buscar, nosotros ahí les vamos a dejar el enlace con las palabras clave que deben colocar para buscar vacantes de voluntariado. De su interés. Así es. También una página esencial para buscar voluntariados en Alemania está el bundesfreiwilligendienst.de. Igual, todo está acá abajo, ustedes pueden buscar poco a poco, incluso si tienen preguntas nos las pueden dejar y nosotros los ayudamos, no hay ningún tipo de problema. Sí, otra cosa que hay que dejar muy claro es que como uno está haciendo un año de voluntariado, es un año social, usted está prestando un servicio al Estado alemán, esto quiere decir que el Estado alemán va a velar por su seguridad. Ellos van a cubrir esos beneficios y subvenciones de vivienda, de Taschengeld, y eso quiere decir que ustedes para aplicar no deben pagar absolutamente nada. Nada. Todos los procedimientos para obtener un puesto de voluntariado son completamente gratis. Inclusive hay organizaciones no gubernamentales que se encargan de ser como intermediarios entre la persona que aplica, o sea, nosotros en este caso, y el Estado. Y ellos, al ser organizaciones no gubernamentales, normalmente estas organizaciones son sin ánimo de lucro, son fundaciones, son iglesias, por ejemplo la Cruz Roja también, Caritas. Todas estas entidades se encargan de servir como medio, como puente para que uno pueda aplicar, y todo esto no tiene ningún costo. Exacto, así que también muy pendientes con ese tipo de organizaciones que quieran, que les diga, bueno, tú nos das tanto dinero y nosotros te conseguimos tu cupo. No. Esto no es así, no caigan en esto. Ustedes simplemente busquen en esos links que les dejamos todas las organizaciones, todos los lugares, todos los puestos que hay, están ahí disponibles. Y esto es totalmente gratis. Y eso fue todo por el video de hoy. Esperemos que esta información sea muy útil para ustedes. Si tienen preguntas, sugerencias, por favor déjenla en la cajita de comentarios. Igual no olviden chequear todos los links que van a ser muy útiles para ustedes. Déjenos un like si les pareció agradable la información. Y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Aquí también les dejamos en la cajita de la descripción. Y en un próximo video vamos a contarles cuál fue mi experiencia personal como voluntaria en un ancianato. Así es, así que no olviden suscribirse y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima. ¡Chus!